La factura apareció delante de mí justo cuando iba a llevarme el primer bocado a la boca. No tenía mi nombre. Tenía un título. Contribución mensual por carga económica. Fruncí el ceño. Pensé que era algún documento del banco. Hasta que vi la cifra. 846 euros. Levanté la vista. ¿Qué es esto? Mi padre ni siquiera dejó el tenedor. ¿Lo que nos cuestas cada mes? La habitación quedó completamente en silencio. Mi madre siguió cortando la carne como si no hubiera escuchado nada. Daniel sonrió sin levantar la vista del móvil. Esperé. Esperé que alguno de los tres dijera que era una broma. Nadie lo hizo. Miré otra vez el papel. Electricidad, agua, internet, comida, hipoteca, seguro del hogar. Todo perfectamente calculado. Al final, mi padre había escrito una sola frase con bolígrafo azul. A partir del próximo mes, este importe deberá abonarse antes del día 5. Lo miré sin comprender. ¿Quieres que os pague por vivir en mi propia casa? Antonio Solís apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Quiero que dejes de ser una carga. Sentí un nudo en la garganta. Trabajo 40 horas a la semana. Pago mis libros. Pago el autobús. Nunca os pido dinero. ¿Qué más queréis? Él respondió sin cambiar el tono. Que empieces a devolver todo lo que esta familia ha invertido en ti. Solté una risa incrédula. ¿Invertido? Entonces señalé a Daniel. ¿Y él? Mi padre ni siquiera necesitó mirarlo. Daniel no paga. ¿Por qué? Su respuesta llegó inmediatamente. Porque él es una inversión. Tú eres un gasto. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Miré a mi madre. ¿De verdad piensas lo mismo? Carmen tardó unos segundos en responder. Después asintió muy despacio. Tu hermano tiene un futuro extraordinario, Sofía. Necesita concentrarse. Sentí que el pecho me ardía. ¿Y yo no tengo futuro? Mi padre respondió antes que ella. Tú sobrevives. Él construirá algo grande. Hay una diferencia enorme. Daniel dejó el móvil sobre la mesa. Sonrió con esa tranquilidad de quien lleva toda la vida sintiéndose intocable. No te lo tomes como un ataque. Simplemente papá sabe dónde merece la pena invertir. Lo miré fijamente. ¿También participaste en esto? Se encogió de hombros. Las cuentas las hicimos entre los dos. Aquella frase dolió incluso más que la factura. No era una ocurrencia de mi padre. Llevaban semanas preparando aquella humillación. Antonio abrió una carpeta. Dentro había recibos, extractos bancarios, facturas, todo clasificado. Durante años hemos asumido gastos que te correspondían. Ha llegado el momento de equilibrar las cosas. Lo observé incrédula. ¿Equilibrar? ¿Hablas en serio? Él asintió. Cada euro que ponemos en Daniel volverá multiplicado. Será médico. Creará empresas. Ganará mucho dinero. Después me señaló con un dedo. Tú seguirás trabajando para pagar facturas. La diferencia es evidente. Nadie discutió. Nadie protestó. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos. Como si acabaran de decidir quién se servía el postre. Y no el valor de una hija. Me levanté lentamente. Cogí la factura. La doblé en 4 partes. La guardé en el bolsillo de la chaqueta. Daniel soltó una pequeña carcajada. ¿La guardas para pagarla? Lo miré por última vez. No. La guardo para no olvidar este momento. Antonio sonrió con superioridad. Algún día entenderás que hacemos lo correcto. Negué despacio. No. Algún día tú entenderás lo que acabas de hacer. Salí de la casa sin cenar. Aquella noche caminé durante más de 1 hora por las calles de Zaragoza. Intentaba convencerme de que solo había sido una discusión. De que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Todavía no sabía que aquella factura solo había sido una prueba. Mis padres querían comprobar hasta dónde podían humillarme sin que me marchara. Y muy pronto descubriría que estaban dispuestos a quitarme mucho más que dinero. Porque unas semanas después, Antonio Solís entregaría a Daniel el único legado que mi abuela había dejado para mi futuro. Después de aquella cena, la factura nunca salió de mi cartera. No porque pensara pagarla, sino porque quería recordar exactamente el día en que mis padres dejaron de tratarme como a una hija. Y empezaron a tratarme como a una deuda.
Durante los meses siguientes comprendí que aquella factura no había sido un castigo. Había sido una advertencia. Todo en aquella casa giraba alrededor de Daniel. Si aprobaba un examen, había celebración. Si conseguía una buena nota, mi madre preparaba su cena favorita. Si simplemente decía que estaba cansado, mi padre insistía en que necesitaba descansar para concentrarse en su futuro. Yo también llegaba agotada, después de trabajar 10 horas seguidas. Pero nadie me preguntaba cómo estaba. Solo escuchaba la misma frase. Ya descansarás cuando tengas una vida mejor. Una noche llegué con la ropa empapada por la lluvia. El autobús se había averiado y recorrí casi 4 kilómetros andando. Entré temblando de frío. Mi madre estaba sirviendo la cena. Solo había un plato caliente. Lo colocó delante de Daniel. Necesitas alimentarte bien. Tienes un examen importante. Miré la olla. Estaba vacía. ¿Y yo? Carmen ni siquiera levantó la vista. ¿Queda pan? Daniel sonrió mientras cortaba el filete. No te preocupes. Cuando sea rico invitaré a toda la familia a cenar. Antonio soltó una carcajada. Yo cogí un trozo de pan duro. Y cené en silencio. Aquella noche entendí que ya no competía contra mi hermano. Competía contra la imagen perfecta que mis padres habían construido de él. Y contra eso. Era imposible ganar. Un sábado por la mañana, escuché un claxon delante de casa. Salí pensando que algún vecino necesitaba aparcar. Pero vi un Audi completamente nuevo. Negro. Brillante. Daniel bajó del asiento del conductor con una sonrisa de oreja a oreja. Movía las llaves delante de todos los vecinos, como si estuviera enseñando un trofeo. Mi padre salió detrás de él. ¿Qué te parece? Miré el coche. Después miré el mío. Llevaba semanas haciendo un ruido extraño. El mecánico me había dicho que la reparación costaría más de lo que podía pagar. Había pedido ayuda. Antonio me respondió que aprendiera a ahorrar. Ahora entendía por qué. Todo ese dinero ya tenía dueño. ¿Cuánto ha costado? Daniel respondió con orgullo. Casi 90.000 euros. Sentí un vacío en el estómago. 90.000. Yo había abandonado comidas para poder pagar los libros de la universidad. Ellos acababan de gastar una fortuna en un coche. Antonio rodeó a Daniel con un brazo. Un futuro brillante merece herramientas a su altura. Lo miré directamente. Mi coche apenas funciona. Él se encogió de hombros. Entonces trabaja más. Las palabras salieron con una naturalidad aterradora. Como si realmente creyera que ambos estábamos haciendo el mismo esfuerzo. Daniel abrió la puerta del Audi. ¿Quieres dar una vuelta? Negué con la cabeza. No. ¿Por orgullo? Lo observé unos segundos. No. Porque sé quién lo ha pagado. Su sonrisa desapareció durante un instante. Solo un instante. Después volvió a reír. Subió al coche. Aceleró delante de la casa. Y desapareció calle abajo. 2 semanas más tarde, mi coche dejó de funcionar definitivamente. El mecánico ni siquiera abrió el capó. No merece la pena repararlo. Miré el presupuesto. Más de 3.000 euros. En mi cuenta había poco más de 400. No discutí. Cogí la mochila. Y empecé a caminar. Llevaba casi media hora andando cuando un Audi negro se detuvo a mi lado. Daniel bajó la ventanilla. Papá me ha dicho lo del coche. Seguí caminando. Ya lo solucionaré. Él avanzó despacio junto a mí. Sube. Te llevo. Dudé unos segundos. Quizá. Solo quizá. Había decidido comportarse como un hermano. Subí. 5 minutos después entró en una gasolinera. Llenó el depósito. Pagó. Volvió a sentarse. Y me tendió el recibo. Son 81 euros. Lo miré sin entender. ¿Perdón? ¿La gasolina? Sentí que me hervía la sangre. ¿Me estás cobrando por traerme? Daniel sonrió. No pensarás que conducir un Audi es gratis. Abrí la cartera. Saqué todo el dinero que llevaba encima. Se lo dejé sobre el salpicadero. Bajé del coche. Y cerré la puerta. Mientras volvía a caminar. Escuché su voz detrás de mí. Te has dejado las monedas. No me giré. Porque en ese momento comprendí algo. Daniel no disfrutaba teniendo más que los demás. Lo que realmente disfrutaba
Era verme necesitar algo que solo él podía darme. Y todavía no sabía que mis padres estaban a punto de regalarle algo mucho más valioso que un coche. Estaban a punto de entregarle el único dinero que mi abuela había reservado para que yo pudiera terminar la universidad. 3 noches después, mi padre me llamó mientras estaba trabajando. Necesito que estés en casa a las 8. Miré el reloj. Todavía me quedaban 2 horas de turno. ¿Ha pasado algo? Sí. Tenemos que hablar de tu futuro. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Durante todo el camino imaginé 1000 posibilidades. Quizá había decidido ayudarme con el coche. Quizá quería retirar aquella absurda factura. Quizá todavía quedaba algo de padre dentro de Antonio Solís. Entré en casa exactamente a las 8. La mesa del comedor estaba vacía. Mi madre esperaba en el despacho. Daniel ya estaba sentado. Sonreía. Demasiado. En el centro del escritorio había una carpeta de color verde. La reconocí al instante. Sentí un escalofrío. Era la carpeta donde mi abuela guardaba toda la documentación del dinero que había reservado para mis estudios. La última vez que la vi con vida me tomó de la mano y me dijo: «Prométeme una cosa. Aunque algún día tengas que empezar de cero, nunca dejes de estudiar». Asentí sin entender por qué me lo pedía. Ahora lo entendía. Antonio apoyó la mano sobre la carpeta. Daniel ha recibido una oportunidad única. Miré a mi hermano. ¿Qué oportunidad? Él sonrió orgulloso. Un grupo de inversores quiere financiar mi empresa. Mi madre aplaudió emocionada. Sabíamos que este momento llegaría. Mi padre abrió la carpeta. Sacó varios documentos. Los colocó delante de mí. Solo necesité leer el primer párrafo. El aire desapareció de mis pulmones. Autorización para retirar todos los fondos destinados a mis estudios. Levanté lentamente la cabeza. ¿Qué significa esto? Antonio respondió sin dudar. Ese dinero irá a Daniel. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo? Su empresa necesita una inversión inicial. Y creemos que es la mejor decisión para esta familia. Noté cómo empezaban a temblarme las manos. Ese dinero lo dejó la abuela para mí. Lo dejó para tu futuro. Corrigió mi padre. Y el futuro de esta familia depende de Daniel. Miré desesperadamente a mi madre. ¿Tú también estás de acuerdo? Carmen bajó la vista. Después asintió. Es una oportunidad irrepetible. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Y mi universidad? Antonio respondió con absoluta frialdad. Siempre puedes volver más adelante. Daniel intervino inmediatamente. Cuando mi empresa funcione, recuperarás ese dinero con intereses. Lo miré fijamente. No quiero que me devuelvas lo que nunca fue tuyo. Su sonrisa desapareció. Mi padre cerró la carpeta de golpe. No conviertas esto en un drama. Respiré profundamente. ¿Ya habéis tomado la decisión? Antonio sostuvo mi mirada. Sí. Entonces, ¿por qué me habéis llamado? Hubo unos segundos de silencio. Después respondió. Porque merecías una explicación. No una opinión. No una elección. Solo una explicación. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. Todo estaba decidido antes de que yo cruzara la puerta. Mi padre ya había firmado. Mi madre también. La transferencia se realizaría al día siguiente. Yo solo había sido invitada para presenciar cómo desaparecía el único sueño que mi abuela había protegido durante años. Empujé los documentos hacia Antonio. No voy a firmar nada. Daniel soltó una pequeña risa. Mi padre abrió otro expediente. No hace falta. Mientras seas menor de 25 años, sigo siendo el administrador del fondo. La autorización ya está hecha. Sentí un vacío inmenso. No había ninguna salida. Me levanté lentamente. Mi madre intentó sujetarme del brazo. Sofía. Aparté la mano. No me toques. Se quedó inmóvil. Por primera vez. Parecía avergonzada. Pero ya era demasiado tarde. Daniel volvió a hablar. Algún día me darás las gracias. Cuando todo esto salga bien, toda la familia vivirá mejor. Lo miré durante varios segundos. No. Solo uno de nosotros vivirá mejor. Y no seré yo. Caminé hacia la puerta. Cuando ya iba a salir, escuché la última frase de mi padre.
La frase que terminó de destruir cualquier esperanza que aún conservaba. Has nacido en la familia equivocada para conformarte con tan poco. Daniel ha nacido para conseguir mucho más. No respondí. Cerré la puerta. Y aquella misma noche comprendí una verdad que me acompañaría durante años. Mis padres no me habían quitado dinero. Me habían robado el futuro. Y a la mañana siguiente, la universidad terminó de confirmar que ellos acababan de conseguirlo. A la mañana siguiente, entré en la Universidad de Zaragoza con una esperanza que apenas seguía viva. Tal vez existía alguna beca de última hora. Un préstamo. Cualquier cosa. La secretaria revisó mi expediente durante unos segundos. Después levantó la vista. El pago debía realizarse hoy. Asentí. Lo sé. Sin ese ingreso, la matrícula queda anulada. Miré el suelo. Sabía que aquella respuesta iba a llegar. Aún así, escucharla dolía mucho más de lo que había imaginado. La mujer me observó con cierta compasión. Si el próximo año puedes volver, aquí seguiremos. Intenté sonreír, pero no pude. Firmé la baja. Recogí mi carpeta. Y salí del edificio sin mirar atrás. Mientras cruzaba el campus, recordé la última conversación con mi abuela. Prométeme que nadie decidirá por ti. Llegaba demasiado tarde. Ya lo habían hecho. Los meses siguientes fueron iguales. Trabajar. Dormir. Volver a trabajar. Acepté todos los turnos que aparecían. Noches. Festivos. Domingos. Cuanto más trabajaba, más entendía una cosa. Nunca recuperaría el tiempo que me habían robado. Pero sí podía decidir qué hacer con el resto de mi vida. Una madrugada, mientras ordenaba mercancía en el supermercado, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. ¿Sofía Solís? Sí. Recibimos tu currículum hace unas semanas. Somos una consultora financiera de Valencia. Nos gustaría entrevistarte. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera recordaba haber enviado aquella solicitud. Había mandado decenas, con la esperanza de que alguna empresa aceptara contratar a una chica que ni siquiera había terminado la universidad. 2 días después, estaba sentada delante del director de la consultora. Revisó mi expediente durante menos de 1 minuto. Después levantó la vista. Veo que no terminaste la carrera. Esperaba esa pregunta. No pude pagarla. Guardó silencio. ¿Y por qué quieres trabajar aquí? Pensé en responder lo que todos esperan escuchar. Que siempre había querido dedicarme a las finanzas. Que buscaba crecer profesionalmente. Pero estaba demasiado cansada para fingir. Así que dije la verdad. Porque necesito empezar una vida donde nadie me recuerde todos los días que no soy suficiente. El director permaneció en silencio. Cerró la carpeta. Y sonrió ligeramente. Empiezas el lunes. Valencia cambió mi vida. No porque fuera una ciudad distinta, sino porque, por primera vez, nadie sabía quién era Daniel Solís. Nadie me comparaba con él. Nadie esperaba que fracasara. Solo importaba una cosa: mi trabajo. La primera semana me asignaron un pequeño cliente. Una empresa familiar que llevaba meses perdiendo dinero. Mientras todos buscaban un empleado que robaba, yo encontré a un proveedor que cobraba 3 veces por el mismo servicio. Aquella misma tarde recuperamos casi 100.000 euros. El dueño me estrechó la mano. Acabas de salvar mi empresa. Me quedé mirándolo. Jamás había escuchado algo parecido. En casa siempre me repetían que era una carga. Allí, alguien acababa de decirme que era valiosa. Y esa diferencia lo cambió absolutamente todo. Durante los 2 años siguientes, mi vida avanzó más deprisa de lo que jamás imaginé. Ascendí. Empecé a dirigir auditorías. Los clientes pedían trabajar conmigo. No porque sintieran pena, sino porque confiaban en mi criterio. Mientras tanto, solo sabía de mi familia por las redes sociales. Daniel aparecía cada semana en una fotografía distinta. Hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, conferencias, reuniones con inversores. Mi padre compartía todas las publicaciones. Siempre escribía la misma frase. Sabíamos que era la mejor inversión de nuestra vida. Yo dejé de leer los comentarios. Hasta que una mañana, Javier,
mi director, dejó una carpeta sobre mi escritorio. Ha llegado un caso delicado. Quiero que lo lleves tú. Abrí la carpeta sin imaginar lo que iba a encontrar. Leí el nombre de la empresa. Y sentí que el corazón dejaba de latir durante un instante. Solís & Altene-Bastian. La empresa de Daniel. No podía ser una casualidad. Y, sin saberlo, mi hermano acababa de volver a entrar en mi vida. Esta vez, para destruir la suya. Me quedé mirando aquella carpeta durante varios segundos. Solís & Altene-Bastian. El mismo nombre. El mismo logotipo que había visto cientos de veces en las redes sociales de Daniel. Cerré la carpeta. Respiré hondo. Y llamé a Javier. ¿Quién nos ha enviado este caso? Él levantó la vista. Una antigua directora financiera de la empresa. Dice que los inversores empiezan a sospechar. Asentí lentamente. Todavía no sabía si debía contarle que el propietario era mi hermano. Pero decidí esperar. Lo importante eran los documentos. No mi pasado. Una hora después, Laura entró en la sala de reuniones. Llevaba 2 cajas llenas de archivadores. Tenía el rostro agotado. Y los ojos de alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo con miedo. Las dejó sobre la mesa. Gracias por recibirme. Javier tomó asiento. Cuéntenos qué está ocurriendo. Laura tardó unos segundos en responder. Después habló casi en un susurro. La empresa no está creciendo. Está sobreviviendo. Abrió la primera caja. Dentro había contratos, extractos bancarios, facturas, correos electrónicos. Todo perfectamente ordenado. Durante meses pensé que eran errores. Después comprendí que no lo eran. Empecé a revisar la documentación. Al principio, nada parecía extraño. Hasta que encontré 3 facturas prácticamente iguales. 3 empresas distintas. 3 nombres diferentes. El mismo número de cuenta. Volví a comprobarlo. No había ninguna duda. Abrí el registro mercantil. Las 3 empresas pertenecían a la misma familia. Un antiguo compañero de universidad de Daniel. Su esposa. Y su padre. Cientos de miles de euros salían de Solís & Alt hacia aquellas sociedades. Levanté la vista. ¿Daniel autorizaba todos estos pagos? Laura asintió. Siempre. Seguimos revisando documentos durante horas. Cada página empeoraba la anterior. Hoteles de 5 estrellas. Viajes privados. Restaurantes de lujo. Coches de alta gama. Todo pagado por la empresa. Todo registrado como gastos estratégicos. Pero aquello no era lo peor. Lo peor apareció cuando reconstruimos el flujo del dinero. La empresa apenas generaba beneficios. Vivía gracias a nuevas inversiones. Cada ronda servía únicamente para cubrir las pérdidas de la anterior. Era una rueda que nunca dejaba de girar. Hasta que alguien decidiera dejar de invertir. Javier cerró la última carpeta. Se quedó pensativo. Después me miró. ¿Cuál es tu conclusión? Respiré despacio. No estamos viendo una empresa de éxito. Estamos viendo una empresa que lleva años comprando tiempo. Laura bajó la cabeza. Como si hubiera esperado escuchar exactamente esas palabras. Javier permaneció unos segundos en silencio. Después hizo la pregunta más importante de toda la reunión. ¿Podemos demostrarlo? Miré las cajas, los contratos, las transferencias. Y, finalmente, el pendrive que Laura acababa de sacar del bolso. Lo dejó sobre la mesa. Aquí está toda la contabilidad interna. Daniel no sabe que hice una copia antes de marcharme. Sentí un escalofrío. Si aquel pendrive confirmaba lo que sospechábamos, no solo caería una empresa, también se derrumbaría la mentira que Antonio Solís había defendido durante toda su vida. Aquella misma tarde, mientras comenzábamos a revisar los archivos, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Contesté. Sí. Su voz sonaba llena de orgullo. Daniel va a anunciar una nueva inversión este fin de semana. Miré la pantalla del ordenador. Los primeros balances acababan de aparecer. Y ninguno cuadraba. ¿De verdad? Tu padre dice que ahora sí demostrará a todo el mundo que siempre apostó por el hijo correcto. Cerré lentamente el portátil. Porque por primera vez, yo ya conocía la verdad. Y la verdad tenía los días contados. El imperio de Daniel Solís estaba a punto de derrumbarse.
2 días después, los inversores llegaron a la consultora. No hubo periodistas, ni cámaras, ni discursos, solo 4 personas, 2 abogados, un auditor financiero, y el director del fondo que había financiado la empresa de Daniel desde el principio. Laura permanecía sentada a mi lado. No dejaba de retorcerse las manos. Sabía que, después de aquella reunión, ya no habría marcha atrás. El director del fondo tomó la palabra. Solo queremos una respuesta. ¿La empresa es viable? Respiré profundamente. Miré una última vez los informes. Y levanté la vista. No. El silencio fue inmediato. Continué antes de que nadie pudiera intervenir. Durante más de 2 años la empresa ha sobrevivido gracias a nuevas rondas de inversión. No con beneficios reales. Cada vez que entraba dinero, se utilizaba para cubrir deudas anteriores. Los gastos crecían. Los ingresos no. El auditor empezó a revisar la documentación. Pasaba páginas cada vez más deprisa, hasta que encontró las transferencias. Las dejó sobre la mesa. ¿Estas 3 empresas pertenecen realmente a personas distintas? Negué lentamente. No. Son la misma familia. Mostré el registro mercantil. Los nombres. Las participaciones. Las cuentas bancarias. Todo coincidía. El abogado apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y quién autorizó esos pagos? Laura respondió antes que yo. Daniel Solís. Todas las autorizaciones llevan su firma. El director del fondo cerró lentamente la carpeta. Su expresión cambió por completo. Entonces suspendemos inmediatamente cualquier inversión pendiente. También solicitaremos una auditoría extraordinaria. Y bloquearemos cualquier nueva transferencia hasta terminar la investigación. Laura cerró los ojos. Era la primera vez en meses que parecía respirar con tranquilidad. Yo, en cambio, sabía que aquello solo era el principio. Aquella misma tarde, mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. 5 llamadas perdidas. Todas de Daniel. No respondí. Llegó un mensaje. ¿Qué les has dicho? Lo bloqueé. 5 minutos después escribió desde otro número. No sabes en lo que te estás metiendo. Volví a bloquearlo. No tenía nada que hablar con él. Los números ya habían hablado por mí. A la mañana siguiente, las consecuencias empezaron a aparecer. Los bancos paralizaron nuevas líneas de crédito. Varios proveedores suspendieron los envíos. 2 inversores solicitaron acceso inmediato a toda la contabilidad. Y la noticia empezó a extenderse entre los empleados. La empresa que todos admiraban comenzaba a desmoronarse. Aquella noche, mi madre llamó por tercera vez. Contesté. Al otro lado solo escuché silencio. Después su voz, muy baja. Sofía, ¿es verdad? Miré por la ventana. Durante unos segundos no respondí. ¿Qué te ha contado Daniel? Dice que alguien está intentando hundirlo. Cerré los ojos. No. Daniel se ha hundido solo. Hubo un largo silencio. Tu padre no deja de repetir que todo se arreglará. Negué despacio, aunque ella no pudiera verme. Esta vez no. Su respiración empezó a temblar. ¿Tan grave es? Pensé en todas las facturas, en los préstamos, en las empresas falsas, en las cuentas vacías, y respondí con una sinceridad que jamás habría imaginado unos años antes. Mamá, la empresa ya estaba rota mucho antes de que yo viera el primer documento. Lo único que ha cambiado es que ahora todo el mundo lo sabe. Volvió a quedarse en silencio. Después hizo una pregunta que me dejó inmóvil. ¿Tu padre perderá la casa? No contesté inmediatamente, porque ya conocía la respuesta. Y sabía que ella también. Sí. Escuché cómo rompía a llorar. Pero no sentí alivio. Solo una enorme sensación de cansancio. Porque mientras Carmen lloraba por una casa, yo seguía recordando el día en que ellos decidieron vender mi futuro para comprar el de Daniel. Y todavía no sabían lo peor. Porque los abogados acababan de descubrir que Antonio Solís no solo había invertido dinero en su hijo, había firmado personalmente todas las garantías, y estaba a punto de descubrir cuánto le costaría aquella decisión. 2 días después, Javier entró en mi despacho sin llamar. Nunca lo hacía, pero aquella mañana tenía el rostro completamente serio. Sofía,
Los representantes del fondo quieren verte. Ahora mismo. Los seguí hasta la sala principal. Dentro ya estaban los abogados, el auditor y el director del fondo de inversión. Sobre la mesa había una única carpeta, mucho más gruesa que todas las anteriores. El director habló sin rodeos. Hemos terminado la auditoría preliminar. Empujó la carpeta hacia mí. Necesitamos que revises una última cosa. La abrí. Eran avales bancarios, hipotecas, garantías personales, todas firmadas por la misma persona. Antonio Solís. Sentí un escalofrío. Pasé otra página. Y otra. Y otra. Cada préstamo estaba respaldado por mi padre. La casa. Los ahorros. Su plan de jubilación. Todo. Levanté lentamente la vista. ¿Daniel le explicó lo que estaba firmando? El abogado negó con la cabeza. Creemos que solo le decía dónde debía firmar. El director del fondo respiró hondo. Su padre respondió personalmente por casi toda la financiación. Si la empresa entra en concurso, lo perderá prácticamente todo. Por un instante, dejé de ver a Antonio como el hombre que me había quitado el futuro. Vi a un padre que había confundido el amor con la ceguera. Pero esa sensación duró muy poco, porque él había elegido hacerlo. Una y otra vez. Aquella misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Antonio. Contesté. Durante unos segundos. No habló. Solo escuché su respiración. Finalmente preguntó. ¿Podemos vernos? Su voz ya no sonaba firme. Sonaba rota. ¿Para qué? Tardó unos segundos en responder. Necesito entender qué está pasando. Cerré los ojos. ¡Qué ironía! Durante años, yo había intentado que entendiera lo que estaba pasando conmigo. Y nunca quiso escuchar. Ahora era él quien necesitaba respuestas. Acepté. No por él, sino porque sabía que aquel encuentro iba a cerrar una historia que había empezado muchos años atrás. Nos vimos al día siguiente en la propia consultora. Antonio llegó solo. Sin Daniel. Sin mi madre. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Y las manos le temblaban. Se sentó frente a mí. No sabía cómo empezar. Por primera vez en toda mi vida, mi padre no tenía preparado un discurso. Solo tenía miedo. Sacó varios documentos. Los extendió sobre la mesa. Dicen que debo más de 1.000.000 de euros. Lo dijo casi en un susurro, como si pronunciar aquella cifra la hiciera menos real. No respondí. Él siguió hablando. Daniel me aseguró que eran simples garantías, que nunca llegarían a utilizarse. Levantó la mirada. Los ojos estaban completamente enrojecidos. Dime que hay un error. Durante unos segundos. Solo lo observé. Después respondí con calma. No lo hay. Aquellas 3 palabras parecieron derrumbar lo poco que aún sostenía. Antonio bajó la cabeza. Se llevó las manos al rostro. Y rompió a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar. No cuando murió mi abuela. No cuando perdió su trabajo años atrás. Solo ahora. Cuando comprendía que había apostado toda su vida al hijo equivocado. Entonces levantó la vista. Y pronunció la frase que esperé durante años. Necesito que me ayudes. La sala quedó completamente en silencio. No sentí satisfacción. Ni rabia. Solo un enorme cansancio. Abrí mi bolso lentamente. Saqué un cuaderno negro. Lo coloqué delante de él. Antonio frunció el ceño. ¿Qué es esto? Lo empujé hacia él. Ábrelo. No imaginaba que aquel cuaderno iba a destruir la última mentira que todavía seguía creyendo. Antonio abrió el cuaderno lentamente. La primera página contenía una sola fecha. La noche de la factura. Debajo, una cifra. 846 euros. Frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Lo miré sin cambiar la expresión. La primera vez que decidiste ponerle precio a tu hija. Pasó la página. Audi de Daniel. 89.000 euros. Otra. Universidad privada. Otra. Apartamento en Valencia. Otra. Viajes. Otra. Másteres. Otra. Préstamos personales. Otra. Ampliaciones de capital. Cada página mostraba una cantidad, una fecha y una breve anotación.
No había opiniones. No había reproches. Solo hechos. Antonio comenzó a pasar las hojas cada vez más despacio. Su respiración se volvió pesada. Las manos le temblaban. Mi madre entró en la sala en ese momento. Se quedó inmóvil al ver el cuaderno. ¿Qué pasa? Antonio ni siquiera levantó la cabeza. Solo murmuró. Todo está aquí. Carmen se acercó. Leyó una página. Después otra. Y otra más. Su rostro perdió el color. No puede ser. La miré directamente. Claro que puede. Vosotros lo hicisteis. Ella negó con la cabeza. Nunca imaginé que fuera tanto dinero. Sonreí con tristeza. Porque nunca quisiste contar. Solo querías creer. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Antonio llegó a la última página. Abajo, en el centro, aparecía una única cifra. 356.840 euros. Se quedó mirándola durante varios segundos, como si esperara que cambiara por sí sola. Finalmente levantó la vista. Tenía los ojos completamente rojos. ¿Has llevado la cuenta durante todos estos años? Asentí. Desde el día que vaciasteis el dinero que la abuela dejó para mis estudios. Antonio tragó saliva. ¿Por qué? Respiré lentamente. Porque sabía que algún día diríais que exageraba. Que lo había imaginado todo. Que siempre fuisteis buenos padres. Empujé el cuaderno unos centímetros hacia él. Los recuerdos pueden discutirse. Los números no. Mi padre bajó nuevamente la mirada. Pasó otra vez todas las páginas. Una por una. Como si buscara un error. No encontró ninguno. Entonces ocurrió algo que jamás había visto. Antonio cerró el cuaderno. Se volvió hacia Daniel. Y por primera vez en su vida, no salió en su defensa. ¿Es verdad? Daniel soltó una risa nerviosa. Papá, ahora no es el momento de hablar de esto. Te he hecho una pregunta. ¿Es verdad? Daniel evitó mirarlo. Las empresas necesitan inversión. Ya lo sabes. Antonio golpeó la mesa con la palma de la mano. No fue un grito. Fue mucho peor. Fue la primera vez que sonó decepcionado. Contéstame. Daniel respiró hondo. Después respondió casi en un susurro. Sí. Hubo momentos en los que necesité más dinero. Mi padre cerró los ojos. ¿Y por eso me hiciste firmar todo aquello? Daniel intentó acercarse. Lo iba a recuperar. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Antonio dio un paso atrás. Como si ya no reconociera al hombre que tenía delante. Toda tu vida ha sido un poco más de tiempo. Toda tu vida ha sido una última oportunidad. Toda tu vida. Yo he pagado tus errores. Daniel ya no tenía respuesta. Miró a mi madre buscando ayuda. Carmen permanecía inmóvil, con lágrimas en los ojos, sin atreverse a decir una sola palabra. Entonces me miró a mí. Su voz apenas era un susurro. Sofía, perdónanos. Aquella palabra llegó 20 años tarde. Demasiado tarde. La observé durante unos segundos. Y respondí con calma. ¿Sabes cuál fue vuestro mayor error? Los dos levantaron la vista. No fue quitarme el dinero de la universidad, ni comprarle un Audi a Daniel, ni pagar todas sus deudas. Hice una pausa. Fue convenceros de que solo uno de vuestros hijos merecía ser querido. Mi madre rompió a llorar. Antonio bajó la cabeza. Y Daniel, por primera vez desde que lo conocía, se quedó completamente solo. Pero todavía faltaba una última conversación. La única que llevaba esperando desde el día en que mi padre dejó aquella factura sobre la mesa. Nadie habló durante varios segundos. Mi madre seguía llorando. Daniel permanecía inmóvil. Y mi padre no dejaba de mirar aquel cuaderno. Finalmente levantó la cabeza. Su voz estaba completamente rota. Sofía, necesito que nos ayudes. Ahí estaba. La frase que había imaginado cientos de veces. Durante años pensé que, cuando llegara ese momento, disfrutaría, que sentiría satisfacción, que por fin podría devolverles todo el dolor que me habían causado. Pero no sentí nada de eso. Solo un cansancio inmenso. Antonio dio un paso hacia mí. Si perdemos la casa, no tendremos a dónde ir. Tu madre. Lo perderemos todo. Lo observé durante unos segundos.
Después respondí con una tranquilidad que ni yo misma esperaba. No. Vosotros lo perdisteis todo hace muchos años. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo miré directamente a los ojos. El día que decidiste que Daniel valía más que vuestra hija. Nadie volvió a respirar. Mi padre bajó lentamente la cabeza. Sabía que era verdad. Pero Daniel dio un paso adelante. Todavía intentaba salvarse. Papá, no puedes escucharla. Todo esto se puede arreglar. Solo necesitamos otro inversor. Antonio levantó la vista muy despacio. Ya no había orgullo. Solo decepción. ¿Todavía no lo entiendes? Daniel guardó silencio. Mi padre continuó. Toda tu vida has esperado que alguien viniera a rescatarte. Primero fui yo. Después los bancos. Luego los inversores. Siempre había alguien dispuesto a pagar tus errores. Se acercó un poco más. Y fui yo quien convirtió cada uno de tus fracasos en una nueva oportunidad. Nunca te dejé asumir las consecuencias. Daniel intentó responder. ¿Yo solo? Antonio lo interrumpió. No. Por primera vez en tu vida. Escúchame tú a mí. El silencio era absoluto. No fracasaste porque tuviste mala suerte. Fracasaste porque nunca aprendiste que el dinero de los demás no resuelve una vida mal construida. Daniel bajó la mirada. No volvió a decir una sola palabra. Mi madre se acercó lentamente. Tenía las lágrimas recorriéndole el rostro. Sofía, sé que no merecemos tu perdón, pero sigues siendo nuestra hija. La observé durante unos segundos. Después hice una única pregunta. ¿Desde cuándo? Ella parpadeó. ¿Cómo? ¿Desde cuándo vuelvo a ser vuestra hija? No respondió. Continué. ¿Cuándo me quitasteis el dinero que dejó la abuela? Silencio. ¿Cuándo abandoné la universidad? Silencio. ¿Cuándo Daniel estrenó aquel Audi mientras yo iba andando al trabajo? Silencio. Respiré profundamente. No. Hoy vuelvo a ser vuestra hija. Porque vuestro hijo ya no puede salvaros. Mi madre rompió a llorar. Antonio cerró los ojos. Sabía que no podía negar una sola palabra. Recogí el cuaderno. Me puse el abrigo. Mi padre dio un último paso hacia mí. Haré lo que sea. Te devolveré el dinero. Venderé todo lo que me quede. Pasaré el resto de mi vida intentando arreglar esto. Negué despacio. No puedes. Su voz se quebró. ¿Por qué? Sentí un nudo en la garganta por primera vez. Porque yo nunca necesité vuestro dinero. Hice una pausa. Necesitaba unos padres. Nadie volvió a hablar. Abrí la puerta. Y salí de la sala sin mirar atrás. Un año después, Solicia Altane Baschen desapareció definitivamente. La empresa entró en concurso. Daniel fue inhabilitado para administrar sociedades durante varios años y pasó de aparecer en conferencias a intentar vender discretamente lo poco que aún conservaba. Mis padres tuvieron que vender la casa de Zaragoza para afrontar parte de las deudas. Se mudaron a un pequeño piso. Nunca volvieron a hablar de inversiones. Ni de hijos favoritos. Yo acepté convertirme en socia de la consultora. No porque necesitara demostrar nada, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien creyó en mí por mi trabajo. Meses después recibí una carta de Antonio. Dentro había un cheque. Exactamente por la misma cantidad que me habían quitado del fondo que mi abuela dejó para mis estudios. Solo había una frase escrita a mano. Sé que esto no cambia nada. Tenía razón. No cambiaba nada. Ingresé el cheque. Y doné hasta el último euro a una fundación que concedía becas a jóvenes que habían perdido el apoyo económico de sus propias familias. Era el destino que mi abuela siempre había querido para ese dinero. Muchas personas me preguntan si algún día perdoné a mis padres. La respuesta es sí. Perdonar significó dejar de cargar con el dolor. Pero nunca significó volver. Porque el perdón puede cerrar una herida, pero jamás elimina las consecuencias. Y Antonio Solís aprendió demasiado tarde la lección más cara de su vida. Pasó años intentando encontrar la inversión perfecta, sin comprender que la única persona que realmente habría multiplicado todo el amor que recibiera era la hija en la que nunca quiso invertir.